Una vez más estamos de vuelta, pero te puedas gozar y te puedas prácticamente identificar, ¿verdad?, con lo que Dios tiene para ti. Pero quiero ir a la palabra del Señor para comenzar en el capítulo 19 de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Una palabra maravillosa, ¿verdad?, donde habla de un rey que retorna, ese rey maravilloso que todos conocemos. Y voy a ir, ¿verdad?, leyendo varios versículos porque son bastantes versículos, pero en el capítulo 19 de Lucas, capítulo 19, versículo 28, dice la palabra del Señor, en el nombre del Trino Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Así que prácticamente vamos a hablar en esta mañana maravillosa de un rey, ¿verdad?, que se dirigía a Jerusalén con camino a esa ciudad maravillosa, que a pesar de que es una ciudad maravillosa con mucha historia, también ha sido una ciudad muy marcada por la violencia, por atentados terroristas, por tantas cosas, y ha habido tanta discordia y tanta muerte a través de los siglos. Pero sí, esa maravillosa ciudad llamada Jerusalén fue testigo, ¿verdad?, de aquel hombre, de aquel rey que se posó sobre ella. Entonces, esta historia, ¿verdad?, en esta parábola lo que nos habla prácticamente hace mención de un noble que llegó a ser rey. En otras palabras, de un rey a quien rechazaron, un rey a que esperaba que fuera recibido pero fue rechazado, un rey que sí retornará nuevamente. Y es una palabra, ¿verdad?, con el fin de preparar a los discípulos para lo que se avecinaba. Era una parábola traída para como preparación, como cuando usted prepara la tierra para sembrar una semilla. Así fue esta parábola para sus seguidores, para todos los discípulos que se encontraban en ese momento. Pero ahora era tiempo de dirigirse a Jerusalén. Ya la parábola había pasado, ahora venía el tiempo real, ahora venía la acción, ahora venía en carne viva lo que representaba este acontecimiento histórico que había sido ya plasmado en las páginas de la Biblia de antemano como profecía de lo que ocurriría en esa maravillosa ciudad. Y obviamente estamos hablando de la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús en Jerusalén. Obviamente muchos, ¿verdad?, historiadores pues utilizan este momento en diferentes ocasiones, pero mayormente lo usan durante el tiempo, ¿verdad?, que se celebra la Semana de la Pasión, que le llaman alguna gente, algunos le llaman diferentes nombres, pero nosotros los cristianos los recordamos como un momento histórico, real y verdadero, donde se cumple una profecía maravillosa acerca de ese rey de reyes y señores de señores, cuando se vistió como uno de nosotros para estar en esta tierra. Entonces, también dentro del marco histórico de este momento, podemos ver que hubo traición, que hubo juicio, que hubo un montón de cosas que sucedieron, que obviamente culminó con la crucifixión de nuestro maestro, entonces de nuestro rey. Entonces, prácticamente lo que ocurrió aquí, si leemos en el versículo 28 del capítulo 19, lo que está hablando, lo que está señalando, o lo que está exponiendo en la escritura es que Jesús subió a Jerusalén porque era el tiempo. Escucha bien, Jesús no subió a Jerusalén porque deseó o porque él tenía un capricho de llegar a Jerusalén. Simplemente la Biblia dice porque era el tiempo de Jesús llegar a Jerusalén. Jesús, su tiempo estaba puesto para que ese fuera el momento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor siempre en nuestra vida va a llegar a tiempo. No va a llegar fuera de tiempo, ni antes de tiempo, ni después del tiempo correcto.
Dios llegará a tu vida en el momento preciso, en el tiempo correcto, porque Él es un Dios perfecto. De la misma manera que Él establece que llegó a Jerusalén en el tiempo correcto, porque era el tiempo. Entonces, en un momento dado, cuando no fue el tiempo de Jesús, Jesús le tuvo que decir a su madre, ¿verdad? María, le dijo claramente que mi hora no ha llegado. O sea, y le tuvo que decir a otros discípulos, mi tiempo no ha llegado. Jesús sabía exactamente cuál era su tiempo en todas las cosas, porque Dios tiene todo planeado para nuestras vidas al pie de la letra. O sea, ni un milésima de segundo antes ni una milésima de segundo después. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que opera de esa forma, basado en las escrituras. Entonces, Él pudo decirle en Juan 7:16, mi tiempo aún no ha llegado. Yo creo que vayamos allá. ¿Por qué Jesús hizo esa expresión? ¿Por qué Jesús tuvo que dejarle saber a aquellas personas, inclusive hasta sus hermanos, el por qué su tiempo no había llegado? Porque obviamente Jesús sabía cuál era el tiempo correcto para todas las cosas, porque para Él no existía el tiempo. Y dice en el capítulo 7 de versículo de Juan, y estamos hablando, ¿verdad?, del tiempo correcto de Dios, del tiempo donde Dios llegó a Jerusalén en el momento preciso, en el tiempo exacto, en el tiempo profetizado. Y dice en el capítulo 7 del libro de Juan, dice versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. Esto fue una expresión de Jesús para dejarles saber a los hombres, a los discípulos, a su familia, que Él estaba siendo dirigido, Él estaba siendo encaminado por la voluntad del Padre, que no haría nada antes de tiempo ni después del tiempo asignado por el Padre. Y esto nos enseña claramente que nuestro Señor siempre llegará a tiempo. Vuelvo, te lo recalco porque es importante que lo tengamos. Pero ahora dice la palabra que el tiempo había llegado. Ahora la palabra dice que sí, el tiempo se había cumplido para que se manifestara en la vida de Jesús las profecías y todo aquello por lo cual el plan de Dios se había establecido en la vida de Jesús. Ahora ya no era cuestión de esperar en el tiempo, era sino que ya el tiempo estaba puesto, había llegado y era el tiempo correcto. Por eso, si usted ve esa asombrosa profecía de Daniel del capítulo 9, versículo 25, no lo tiene que buscar, pero en esa profecía tú puedes observar cómo coincidieron, ¿verdad?, esos eventos aquel día. Te puedes ver cómo esa profecía de Daniel se hizo real en el tiempo de Jesús, a pesar de que se llevaban cientos y cientos de años de diferencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, como es perfecto, como es exacto, nunca será o estará dentro de un marco fuera de la voluntad de Dios. Entonces es importante entender que el borrico estaba allí, ¿verdad? Porque Jesús le dice, ¿sabes qué? Vayan a la aldea del frente y van a encontrar un borrico, van a encontrar un animalito allí atado donde ningún hombre jamás se ha sentado. Jesús le dijo exactamente las coordenadas, le dijo la dirección y le dio características específicas de aquellos que yo iba a encontrar. Inclusive sabía, aunque jamás ningún hombre se había montado sobre aquel animal. ¿Por qué? Porque Jesús había creado aquel animal. Porque Jesús, siendo Dios, conoce su creación y su creación conoce a Jesús. Entonces Él le dice claramente en esos versículos, y creo que está en el versículo 32, dice, fueron los que habían sido, dice en el versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Claramente podemos ver cómo se cumplió en cuestión de nada la profecía de Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si te preguntan, esto es lo que vas a decirle. Si te preguntan, que yo lo necesito. Entonces vemos claramente que sus discípulos
encontraron exactamente lo que Jesús les dijo que encontraría y que pasaría exactamente lo que sucedió, porque era Dios mismo, el creador del tiempo, del universo, de los animales, de toda la creación. Entonces, los dueños, ¿verdad?, de este animal, que es interesante, leemos esta historia, los dueños del animal se encontraban allí. Los dueños del animal estuvieron allí para reaccionar como fue profetizado. Jesús le dijo, si los dueños te preguntan, el versículo 33 que acabamos de leer, y fue exactamente lo que sucedió. Los dueños le preguntaron, ¿para qué y por qué razón estás desatando y llevándose el pollino? Porque el Señor lo necesita. Dios tenía todo sincronizado, todo planeado al pie de la letra, segundo por segundo, instante por instante, porque era el Dios eterno, el Dios del tiempo, el Dios eterno, el Dios real y verdadero. Entonces esto nos llena de ánimo, nos llena de fe, nos llena de esperanza y nos da garantía de vida eterna, porque le servimos a un Dios maravilloso, eterno, grande y glorioso. Y la palabra, ¿verdad?, obviamente podemos ver que el gran plan divino de la redención, el plan, ese gran plan divino que Dios diseñó para nosotros, podemos ver claramente en estos versículos que tenía un itinerario al pie de la letra. Había una agenda que Dios te había establecido, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Linealmente había un conteo para que nosotros los hombres entendamos que Dios es real, y dijo claramente, esto es así, esto es así, así será, y todo se cumplió al pie de la letra. Hubo un gran predicador, un doctor que se llamaba William Culberson. Él dijo, el Calvario no fue un pensamiento postrero para Dios, fue un pensamiento inicial. En otras palabras, el doctor William Culberson quiso decir que antes de que ya Dios creara al hombre, ya Dios tenía un plan de salvación diseñado, que era la cruz del Calvario. Y no como algunos pensarán que fue prácticamente una salida a una situación, ¿verdad?, de una caída, sino que ya Dios tenía de antemano planeado esa cura, ¿verdad?, para la caída de la humanidad. Ya Él tenía, ¿verdad?, esa medicina, ¿verdad?, a través de su sangre para curar la llaga del pecado en el hombre. Entonces, obviamente la Biblia dice que Jesús iba a Jerusalén para morir en el momento preciso. Muchos dirán, Jesús Él murió en el momento preciso, porque cuando Él tenía que morir, no fue cuando los hombres le echaron mano. Hay una ocasión donde la Biblia dice que fueron a arrestar a Jesús, y por cuanto no era el tiempo de Jesús, cuando le preguntaron quién es Él, cuando Él dijo yo soy, dice la Biblia que todos cayeron al piso y se fue caminando, porque no era el tiempo de Dios, no era el tiempo correcto. Sin embargo, en otra ocasión lo fueron a arrestar y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia y como dueño del tiempo y dueño de todos los instantes que vivimos en este mundo, nos muestra claramente que todo se cumple basado al tiempo perfecto de Dios. Y esto pues nos enseña claramente que si hay algo que no tenemos y que la voluntad de Dios que lo tengamos, no es porque Dios no lo ha querido, es que no es el tiempo correcto de Dios. Es que en el tiempo correcto de Dios todo es maravilloso. Es que en el tiempo correcto de Dios todo va a surgir naturalmente. Que en el tiempo correcto de Dios va a ser de bendición para tu vida y no de maldición. Y es entonces que podemos comprender claramente que todo lo que Dios tiene diseñado para ti y para mí será al tiempo que Él tiene ya predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser de bendición a tu vida. Y obviamente podemos ver muchas cosas importantes. Obviamente Jesús subió a Jerusalén para cumplir las escrituras. Si leemos en el versículo 36 al 40, dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaba ya cerca de la baja del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grande voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, arrepiente a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si callaren, las piedras clamarían. Es interesante porque si vamos al Antiguo Testamento,
en el libro de Zacarías, si no me equivoco, en el capítulo 9, versículo 9, la Biblia dice, proféticamente habla de este evento, ¿verdad? De la entrada de nuestro rey a Jerusalén, a esa ciudad, ¿verdad? Que ha sido golpeada por tantos incidentes, ¿verdad? O sea, donde se ha derramado tanta sangre. Y hace un tiempo atrás una persona en conversa me preguntó, oye, si Jerusalén es la ciudad santa, ¿por qué hay tanto muerto? ¿Por qué hay tanto tiroteo? ¿Por qué hay tanto bomba? ¿Por qué hay tanto suicida? ¿Por qué hay tanta maldad? Y es interesante, ¿verdad? Esa pregunta a este hombre. Pero aquí vemos un evento completamente diferente. Aquí estamos viendo el pueblo recibiendo a Jesús con gozo cuando entraba triunfante por aquella ciudad que fue testigo de la grandeza del Creador, porque entró por aquella ciudad. Dice la Biblia que Jesús hasta lloró, porque dijo, oh Jerusalén, si tú entendieras este momento en la historia de tu creación, si tú entendieras por un segundo quién está aquí, las cosas fueran diferentes. Fue maravilloso cuando Jesús dijo esto, porque se veía gozo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba caminando hacia Jerusalén, dice la Biblia que la gente le tiraba las pencas, la gente se gozaba y decían viva, ¿verdad? El rey, y muchos pues, con gozo y alegría gritaban y decían, este es Jesús, este es el Mesías, el que vino a cumplir la escritura del cual el profeta hablaba, este es Jesús, el hijo de David. Y así el pueblo se manifestaba, ¿verdad? Manifestaba a Dios, al Padre, con voz alta y con voz de júbilo, aquel momento especial en la humanidad, en el tiempo, ¿verdad?, de nuestra existencia. Porque la Biblia dice que vendría montado sobre un pollino. O sea, Jesús no podía entrar en una carreta con caballos. Jesús no podía entrar en un Mercedes-Benz. Jesús no podía entrar en un caballo. No, la Biblia dice que entraría en un pollino. Se tenía que cumplir la escritura, porque Dios, el Dios eterno que le servimos, es un Dios verdadero, y todo se cumple al pie de la letra, para que podamos entender cuán serio es nuestro Dios. Y obviamente venía montado sobre un asno, y no montado antes. Era un asno completamente virgen, en el sentido que nunca había sido domado por ningún hombre, porque era diseñado exclusivamente para su creador. Ese asno fue diseñado y creado por Dios para él solamente. No podía haber sido montado antes, porque la profecía lo había dicho, porque así Dios lo había predeterminado, para mostrarte a ti, a mí, cuán real y verdadero es el Dios que le servimos, cuán serio es. Entonces Jesús dice la palabra que vino a cumplir las escrituras. El otro día estaba leyendo yo algo bien interesante, cuando Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a cumplir la ley. Y eso pues le choca a mucha gente, porque para tú poder abrogar la ley tú tienes que cumplirla, y Jesús dice, yo vine a cumplir la ley, y Jesús cumplió la ley al pie de la letra. Entonces vemos claramente que esa ciudad maravillosa llamada Jerusalén, donde hay tantas cosas pasando a la misma vez. Ayer estaba escuchando a Netanyahu, que es el gobernador, el presidente o el primer ministro, ¿verdad?, de Israel, donde él estaba haciendo unos comentarios acerca de la inteligencia artificial y este tipo de cosas. O sea que a Jerusalén, a pesar de que es un país pequeño, está constantemente en la farándula, en las noticias, en el escenario mundial. Jerusalén siempre está presente. Poco que mucho, ese reloj profético llamado Jerusalén está constantemente sonando, ese tic-tac del tiempo, donde el mundo entero tiene su mirada puesta en esa pequeña ciudad. Y no es para menos, porque en esa ciudad, en un lugar llamado Belén, nació el Dios eterno, nació Jesús de Nazaret. La Biblia dice, ¿verdad?, que allí nació nuestro Creador. Allí, a través de un nacimiento virginal, nació el Creador de todo lo que existe.
del omnisciente, del todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que, como te decía antes, esta ciudad es tan importante, porque vio nacer, porque vio crecer, porque vio caminar al Creador de todo. Y obviamente su rechazo de parte de los hombres lo podemos ver en la profecía de Isaías capítulo 53 versículo 3. No tienes que ir ahí, pero si vas ahí vas a ver la profecía cumplida de Isaías 53 versículo 3, donde sería rechazado por los hombres, por nosotros. O sea, lo más que lo necesitábamos, fuimos los que lo rechazamos, fuimos los que le dijimos no, fuimos los que le dijimos no eres bienvenido a nuestra vida. Entonces también obviamente podemos ver la profecía de Jesús en Isaías, en ese versículo próximo al versículo 3, donde habla de una muerte sustituta, una muerte que sustituyó otra muerte. En otras palabras, fue una muerte que ocurrió para que no ocurriera otra. ¿Y cuál fue la otra? La tuya y la mía. Entonces todo esto está ahí plasmado para que tú y yo creamos, para que tú y yo dejemos de creer en fantasía y creer en otra cosa que no sea la palabra de Dios, para que tú y yo podamos entender que ya Dios tenía todo esto planeado de antemano. Si podemos buscar en todas partes, en toda la Biblia nos enseña de que la profecía bíblica estaba ahí y está ahí para que nosotros se nos quite el velo y entendamos cuán grande es este evangelio de Dios. Por eso esto es prácticamente la médula ósea del evangelio. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios, porque el apóstol Pablo, cuando se dirigió a la iglesia de Corintios, él necesitaba que ellos entendieran algo bien importante, algo que no era así light, como dicen en inglés, sino que era algo deep, como dicen los americanos, ¿no? Profundo. Y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, yo le llamo a esto, como te dije, la médula ósea del evangelio, la raíz principal, o diría yo, el bloque principal del edificio del evangelio. Mira lo que dice en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado, este es Pablo diciéndole a la iglesia, lo que asimismo recibí, lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, algo básico pero fundamental. Ya te dije que era el backbone, los cimientos del evangelio, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Pablo dijo: mira, yo sé que yo te puedo explicar esto de diferentes maneras. Yo te puedo decir, ¿verdad?, usando el intelecto que aprendí, o usando una manera compleja. Yo te puedo explicar esto que estoy hablando, pero te lo voy a poner, como dicen peculiarmente por ahí algunos puertorriqueños, en arroz y habichuela. Y le dice a la iglesia: no voy a hablar con mucho erudismo, ni con mucha sabiduría, ni con mucha elocuencia. Lo voy a poner sencillito. Y le dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Y qué fue lo que le enseñaron? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Dos palabras, es simple. Necesito que creas que Jesús murió por ti y murió por mí, y que al tercer día resucitó. De eso se compone la maravillosa esencia de lo que es el evangelio de Jesús, de que murió por mis pecados, que resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por mí, y que a través de su muerte yo tengo vida eterna y tú tienes vida eterna. No es a través de otra cosa, sino a través de esos versículos que le trae Pablo a la iglesia, para que lo pudieran entender, para que pudieran conocer de qué se trata el evangelio, de qué se trataba esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
¿De qué se trataba ese nacimiento de Jesús en Belén? ¿De qué se trataba todas esas profecías bíblicas acerca de Jesús para que se cumplieran a través de su vida? Entonces vemos claramente que las escrituras garantizan, ¿verdad?, todas estas cosas. Nuestro Señor es todo y lo dijo ser. En otras palabras, Él era todo, Él es todo, y lo confirmó y lo dijo claramente: yo soy el gran yo soy el que soy, yo soy la luz verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el puente, yo soy el que soy. Él lo dijo claramente, Él era y Él lo dijo. Entonces no tenemos duda alguna de cuán necesario es Jesús en nuestra vida. Es sumamente importante. Dice la Biblia que Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué? Para morir por los pecadores, para morir por ti. Por eso fue que fue tan importante que Jesús llegara a esa maravillosa ciudad llamada Jerusalén, porque allí se efectuó, allí se ejecutó ese momento en la historia donde la Biblia enseña que Él derramó su sangre para salvarnos a nosotros. Por eso es que es tan importante que esto haya quedado en récord, ¿verdad?, documentado, porque es la única forma que íbamos a saber qué fue lo que Él hizo por nosotros y cuán importante es conocer estos eventos. Entonces, por eso en el versículo 41, donde estábamos, que era en Lucas 19, la Biblia lo establece claramente. La Biblia dice acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo, acerca de ese sacrificio, acerca de por qué Él estaba en ese lugar en ese momento en la historia. Entonces, si vamos a esos versículos, que es del 41 para adelante, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Le había comentado, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque sintió el dolor de la gente no poder entender lo que estaba aconteciendo, de no entender. Y hoy sucede en este tiempo: la gente se burla de los cristianos, se burla del mensaje de salvación, se burla del evangelio, se burla de los aleluya, porque no han entendido, porque su mente, su ceguera espiritual es tan grande que no pueden ver. Y de la misma manera que Jesús tuvo que llorar, porque la gente no vio lo que estaba pasando, no entendieron. Pero tú y yo tenemos la capacidad para entender estas cosas, porque Dios nos las ha revelado. Y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla sobre ella, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. De la misma manera está encubierto a tus ojos, está encubierto a muchas personas que no conocen la importancia de la salvación, la grandeza del sacrificio de Jesús, porque no han podido discernirlo, porque el mundo y su ceguera pues los ha invadido y no han podido entenderlo. Entonces, y dice en el 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa fue una advertencia terrible, una profecía terrible para la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo mismo que el Señor nos dice: si tú no llegas a conocer el tiempo de la visitación de Jesús a tu vida, lo que viene para ti es devastación, lo que viene para ti es tristeza, lo que viene para ti es desconsuelo eterno. Y Jesús está diciéndote: estás a tiempo, porque estás escuchando este mensaje. Todavía puedes tomar cartas en el asunto y cambiar el rumbo de tu vida a través del amor y la misericordia de Jesús. Por eso el amor de Jesús lo trajo a esta tierra. El amor por nosotros fue lo que hizo que Él llegara hasta ese punto donde fue crucificado, donde entró por aquella ciudad sabiendo que sería crucificado, que sería traicionado, que sería golpeado, maltratado, escupido, azotado, donde nada de eso paró que su amor se manifestara por nosotros. En otras palabras, su llegada a Jerusalén
fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, porque si no hubiera llegado a Jerusalén, no hubiera muerto por nuestros pecados. Entonces, su llegada motivaría a sus enemigos. Muchos comenzaron a criticarlo, a hablar de él, y así va a pasar. Muchos, cuando tú quieres buscarle a Dios, te van a señalar, te van a criticar, te van a tildar de ignorante, de religioso, de aleluya, te van a tildar de un montón de cosas, pero es porque en su ceguera no pueden ver la grandeza de Jesús. Y dice la palabra claramente que su llegada a Jerusalén obviamente lo llevaría a la cruz. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, decidió seguir hacia adelante, terminar el plan de Dios para con la humanidad. Por eso cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué? Porque aún que sabía que esa gente lo crucificarían, también pudo sentir el dolor, ¿verdad? Y tuvo compasión de aquellas personas que estaban perdidos sin fe, sin esperanza. Lamentó, ¿verdad?, las aflicciones que se avecinaban sobre ellos. Jesús lloró porque dijo: si tan solo supiera lo que te viene encima, tú no tienes idea lo que va a pasar, porque obviamente los hombres viven el presente y se acuerdan del pasado, pero no tienen idea de lo que viene en el futuro. Entonces Jesús veía todo y le dijo claramente: si tan siquiera tuviera una idea de lo que viene. Por eso fue que lloró, porque Jesús ya había visto lo que venía antes de tiempo. Por eso fue que lloró y se compadeció de ellos. Lloró porque ellos no habían reconocido el tiempo de Dios. Lloró porque dijo: wow, si ellos supieran la grandeza de este momento, no estuvieran actuando de esta manera, viviendo de esta manera, sino que hubieran echado mano de la bendición de Dios para sus vidas. Y todas estas cosas, ¿verdad? Jesús las lamentó y Jesús las sufrió, y Él sufre cuando le decimos que no, Él sufre cuando le damos la espalda, Él sufre cuando realmente queremos vivir nuestros planes y olvidarnos de los planes de Él. Entonces, en conclusión, el pueblo no reconoció el día de su visitación. El pueblo no pudo entender quién estaba parado frente a aquella ciudad. El pueblo no pudo entender quién era aquel semejante hombre que estaba montado sobre aquel pollino. El pueblo no tenía la visión clara para tener siquiera la más mínima idea de que el Dios Todopoderoso, creador del universo, estaba de visita aquel día. Por eso Él dijo: porque no reconociste el día de tu visitación, no entendiste cuando yo entré por tus puertas, no entendiste cuando yo llegué con mis brazos abiertos y tú me rechazaste. Es algo impresionante, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos la oportunidad más grande del mundo. Tenemos la oportunidad de poder decirle a Jesús: sí, yo te acepto. Sí, yo no te rechazo. Sí, eres bienvenido a mi vida. Sí, tú eres quien yo necesito. Sí, tú eres el dador de la vida, mi creador y el único arquitecto de la salvación. Tú eres quien puede llevarme al Padre. Tú eres el único camino correcto a la vida eterna, porque todavía estamos vivos, porque todavía podemos pensar, porque todavía podemos tomar la decisión. Todavía estamos a tiempo. Mientras estés respirando, todavía hay tiempo. Pero ya para estas personas que lo rechazaron, el tiempo se acabó para ellos. Ya no hubo más tiempo, pero tú y yo tenemos tiempo. Así que venga en la fe a Jesús, o por fe a Jesús, mientras todavía tienes tiempo. Mientras tenga tiempo, mientras hay vida, recuerda, hay esperanza. Dios todavía está queriendo que tú le abras los brazos, que le des la bienvenida para cambiar tu vida, para cambiar tu entorno, tu familia, para darte vida eterna, porque Él es un Dios eterno y te puede ofrecer vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa mañana que Dios ha creado una vez más. Es para nosotros poder compartir la palabra maravillosa de Jesús, un honor. Y como le prometí hace muchos años atrás, cuando me encontraba en prisión, no importa cómo yo esté, cómo yo me sienta, para mí
hablaré de tu palabra. Aunque sea en el piso, hablaré de tu poder. Aunque sea en una cama, hablaré de tu poder. Aunque sea tras las rejas, hablaré de tu poder. Porque el poder de Dios, si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. Por eso le dijo mientras iba camino a Jerusalén, cuando aquellos fariseos, cuando aquellos hombres, cuando aquellos discípulos dijeron, oye, calla a estas personas que están gritando, le digo, ¿sabes qué? Si ellos callan, las piedras gritarían, las piedras alabarían a Dios, porque este es el momento más especial jamás esperado por la humanidad, la entrada de Dios mismo a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima. Muchas bendiciones.